Nos acompaña en France 24 Guillermo Carmona, es secretario de Malvinas, Antártida y el Atlántico Sur de Argentina, y vamos a conversar en el contexto del 40 aniversario de la guerra que enfrentó a Argentina y a Reino Unido entre el 2 de abril y el 14 de junio de 1982 por la soberanía de las Islas Malvinas, que los británicos llaman Falklands. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, un gusto. Mm, Si para Reino Unido la fecha del 14 de junio es un día de celebración, de hecho en las propias islas las llaman Celebration Day, Liberation Day, el Día de la Liberación, porque es la fecha en que ganaron la guerra. ¿Qué representa esta fecha aquí para Argentina y para los argentinos? Este año estamos conmemorando los 40 años de la guerra. Nosotros creemos que en una guerra nunca hay nada para celebrar y nos parece fundamental el hecho de poner en el contexto crítico que significó esta guerra de Malvinas. Para la Argentina significó el fallecimiento de más de 600 compatriotas, también bajas importantes en el Reino Unido, y las consecuencias de una guerra no deberían ser motivo de celebración, ¿no? Sí, para nosotros el 14 de junio comenzó, el 14 de junio de 1982, una etapa de fuerte acción diplomática de la Argentina en función de lograr el objetivo de la recuperación de ejercicio de soberanía por la vía del derecho internacional, retomando lo que los gobiernos argentinos antes de 1982 habían sostenido, es decir, una acción constante diplomática a partir de los argumentos geográficos, históricos y jurídicos que tiene la Argentina en función del objetivo de recuperar el ejercicio pleno de soberanía sobre Malvinas. También para nosotros el mes de junio es un mes especial porque recordamos la creación de la Comandancia Político-Militar de Malvinas el 10 de junio, por lo tanto nuestro énfasis está puesto en esa fecha, en una fecha de reafirmación de la soberanía argentina sobre Malvinas. ¿Eso en qué año fue? 1829 es cuando se crea la Comandancia Político-Militar, a cargo de la cual estuvo Luis Bernet. Hay que tener en cuenta que ya desde 1810, cuando se produce el comienzo del proceso de independencia de Argentina, Argentina tuvo una presencia efectiva y tomó decisiones sobre Malvinas, los gobiernos argentinos lo hicieron, y en 1833 se produjo la usurpación, es decir, 4 años después de la creación de la Comandancia Político-Militar, la usurpación británica a partir de una invasión militar británica sobre Malvinas. Y más allá de las fechas, en Argentina, ¿qué es lo más importante que ha ocurrido hasta ahora en este año especial de 40 años de aniversario de la guerra? Qué se ha hecho que a usted por lo menos le parece que es lo central? En primer lugar, hemos reconocido a nuestros veteranos y veteranas de guerra y hemos homenajeado a los caídos en la guerra de Malvinas. Tenemos una deuda de gratitud hacia ellos. Ellos no decidieron hacer la guerra, no tomaron decisiones políticas ni militares. Esas decisiones políticas y militares la tomó una dictadura cívico-militar. Y por lo tanto, aquellos que cumplieron con su deber con la patria, el reconocimiento es muy importante. Pero junto con eso, en segundo lugar, destaco que Argentina está desarrollando un gran despliegue diplomático en todo el mundo, especialmente en los foros internacionales, en Naciones Unidas, en función del objetivo de retomar las negociaciones con el Reino Unido que quedaron congeladas por decisión unilateral del Reino Unido antes del comienzo de la Guerra de Malvinas. Y además está muy reactivo el Estado argentino a todo lo vinculado con Malvinas. Recientemente Reino Unido declaró ciudad a Puerto Argentino, Puerto Stanley, y hubo unas reacciones también del lado argentino. ¿Por qué es un problema eso? La Argentina no actúa reactivamente. La Argentina lo que hace es señalar los casos en los cuales se está violando el derecho internacional, que el Reino Unido está violando el derecho internacional. En este caso particular, que la monarca británica tome una decisión respecto de una población que se encuentra en el territorio argentino, implica un acto unilateral por parte del gobierno británico en función de algo que impacta en el territorio argentino que está usurpado. Y ese tipo de situaciones Argentina las
reclama internacionalmente, como fue en este caso. Y el contexto internacional actual con las crisis post-pandemia, todavía no podemos decir post-pandemia, pero casi, y la crisis de guerra en Europa, ¿lo vuelve más favorable a una resolución o dificulta más las cosas? Hay tres condiciones que son muy favorables para la Argentina en este momento. La primera condición tiene que ver con que la política británica muestra fuertes situaciones críticas, ¿no? Hay tendencias incluso secesionistas dentro del propio Reino Unido, como es el caso de Irlanda del Norte o el caso de Escocia. En segundo lugar, hay una situación provocada por el Brexit, de debilidad del Reino Unido en su posición respecto del resto de Europa. Y en tercer lugar, nunca, desde que yo tengo memoria, se ha hablado tanto de la integridad territorial de los estados como ahora con lo que está pasando en Ucrania. El Reino Unido reclama que se respete la integridad territorial de Ucrania y está muy bien que lo haga. Argentina también lo hace, el gobierno argentino lo hace. Ahora, ese mismo gobierno británico que reclama por la integridad territorial viola sistemáticamente la integridad territorial argentina. Esta situación es una situación que hoy está muy presente en el mundo y que le ofrece a la Argentina una oportunidad de pararse en un lugar de fortaleza en su reclamo de negociaciones. La última de las tres que mencionó me queda muy clara. Las dos primeras, entiendo la debilidad británica, no entiendo cómo eso se puede capitalizar como fortalezas argentinas a la hora de presionar por un cambio en el status quo. Pareciera ser que el gobierno británico tiene dificultades para mantener la unidad del reino. Bueno, esas situaciones generan contextos también. Las fortalezas o debilidades internas que tienen los estados son fundamentales al momento de los procesos de descolonización. Doy algunos ejemplos. Tras la Segunda Guerra Mundial, una Gran Bretaña exhausta por las consecuencias de la guerra, tuvo que afrontar la realidad de favorecer procesos de descolonización en África y Asia. En ese mismo marco estaba Malvinas también en los procesos de descolonización. Incluso hubo decisiones británicas que favorecían la posibilidad de un entendimiento con la Argentina entre 1965 y 1982. Así que las condiciones internas de los estados también son importantes para la resolución de este tipo de situaciones de controversias. Y respecto al Brexit y al Estado y al estatus del Reino Unido respecto a la Unión Europea, ¿ha habido algún tipo de acercamiento a algún país europeo dando mayor respaldo del habitual a Argentina en este momento respecto al reclamo? Tenemos, por un lado, una situación de partida, que es que Malvinas ya no es considerado como territorio de ultramar británico al momento de la relación entre Gran Bretaña y la Unión Europea. Primera cuestión. Segunda cuestión, hay una acción diplomática persistente de la Argentina para sumar apoyos en la Unión Europea. Yo, de hecho, he participado en encuentros con funcionarios y parlamentarios europeos en función de crear condiciones favorables para apoyos hacia la Argentina. El 18 de mayo se realizó el censo aquí en Argentina y para Argentina Malvinas es un territorio que pertenece al país. ¿Se pudo contar a los habitantes de Se las islas? habilitó la posibilidad de censo tanto en la Antártida, Argentina, como en las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, como corresponde, es parte del territorio nacional y lógicamente allí hay una dificultad operativa para verificar datos, ¿no? Estamos trabajando con el INDEC, que es el organismo que hace las muestras censales, a los efectos de todo aquello que se pueda contabilizar se contabilice. Por ejemplo, la cantidad de viviendas que hay en Malvinas a partir de información satelital. Ese es uno de los elementos que estamos trabajando. Y por supuesto, los censistas no podían ingresar a Malvinas como nos hubiera gustado y hubiera correspondido, pero sí se hicieron los actos útiles para que eso fuera posible. El censo, la habilitación del censo virtual era el acto útil que como gesto de soberanía la Argentina tenía que realizar. ¿Y alguien lo completó? No tenemos información al respecto. Por último, algunos argumentan que si Argentina se volviera más atractivo para los isleños,
señalando que es un país con persistentes crisis, que tiene dificultades, sobre todo con las cuestiones económicas y en mantener una economía estable. Eh, Sería más fácil que los isleños se interesaran en acercarse. Sé que la posición argentina no es de negociar con los isleños, sino con Reino Unido, pero no sé qué opina de quienes piensan de esa manera. Quienes opinan de esa manera no tienen en cuenta que Gran Bretaña es un país con persistentes crisis. Gran Bretaña está viviendo un momento económico muy importante. Hace poco supimos que una parte sustancial de la población británica tiene una comida al día. Y hemos sabido también de las dificultades presupuestarias que tienen, provocadas entre otras cosas por los efectos de la guerra en Ucrania. Así que vivimos en un mundo en crisis. La situación de Argentina está enmarcada en ese mundo en crisis, del cual también es parte Gran Bretaña. En segundo lugar, Argentina es un país muy atractivo, un país atractivo para quienes hablan otro idioma, tienen otra cultura. Argentina ha sido un país de brazos abiertos, y yo no tengo la menor duda de que en la medida en que el Reino Unido, el gobierno británico, deje de bloquear la posibilidad de vínculo de los isleños con el territorio continental argentino, esos aspectos atractivos van a predominar: el fútbol, nuestra música, nuestra cultura, las universidades. Algunos preguntan, ¿qué tiene para ofrecer Argentina? Y universidad gratuita, salud gratuita, posibilidades de cultura en grandes ciudades, posibilidades de lugares tranquilos para disfrutar del turismo. Argentina tiene mucho, mucho para ofrecer a quienes viven en las islas, como lo ha hecho con personas, familias que se han radicado en nuestro territorio nacional teniendo otras costumbres, teniendo otra cultura y otro idioma. Guillermo Carmona, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Y gracias a ustedes por acompañarnos en France 24. Los invito a seguir nuestra programación y nuestros contenidos en france24.com.